Hola alumnitos, bienvenidos a este tiempo de contar cuentos. Como cada semana hemos preparado algo muy especial para ustedes. El día de hoy les voy a contar un cuento que se llama La polilla del baúl, escrito por Mario Carvajal y Carlos Zaraniti, dos autores de origen chileno, que además son los creadores de las maravillosas ilustraciones del libro. El libro forma parte de la colección Alfaguara Infantil. Cuando regresemos a la biblioteca, búsquenlo y léanlo. Es muy interesante. Bueno, el cuento está muy bonito, así es que vamos a comenzar. Había una vez, en el piso más alto de una vieja casa, un antiguo y olvidado baúl. El baúl estaba lleno de ropa muy vieja y que ya nadie usaba. Y en él habitaba un solo personaje, una polilla llamada Zulema. Zulema era una polilla muy tragona y le encantaba la ropa, así es que vivía en el lugar ideal. Todos los días Zulema comía un trozo de abrigo de lana o un trozo de chaqueta de casimir. Incluso le gustaban las blusas de algodón o de lino. Todas las telas le gustaban. Pero su platillo favorito era una vieja bufanda escocesa. Un día que Zulema estaba a punto de comerse el bolsillo de un apetitoso vestido rojo, se oyó un estruendo y un ruido ensordecedor. Alguien había abierto la puerta del baúl. Alguien había arrojado en el baúl un viejo abrigo. Era tan pesado que revolvió toda la ropa que había en el baúl. Zulema estaba tan asustada que salió volando de ahí y se fue a esconder en un rincón oscuro. Ese rincón oscuro era la chimenea. Allí habitaba una arañita. Como Zulema nunca había salido del baúl, le sorprendió mucho verla. Y como la araña estaba tejiendo su tela, Zulema pensó que ella era la encargada de tejer todas las telas que a ella le encantaban. Se acercó a la arañita y le preguntó si había alguna manera de salir de aquel rincón tan frío y tan oscuro. La arañita, con una sonrisa en la boca, le señaló hacia arriba y le dijo que por ahí había una salida. Así es que Zulema empezó a volar a través del tiro de la chimenea hasta llegar a la azotea. Para cuando llegó a la azotea estaba toda cubierta de hollín. Así es que empezó a sacudirse y mientras se sacudía miró a su alrededor. ¿Cuál no sería su sorpresa? Que se encontró mirando una gran variedad de telas que jamás había visto en su vida. Había una hermosa tela verde, preciosa, que parecía terciopelo, que era el parque. Veía también una brillante y cristalina tela plateada, que era el lago del parque. Pero lo que más le sorprendió fue una gran tela oscura con puntos brillantes que se extendía en todo lo alto por todo el techo. Desde el primer momento empezó a saborearse y se le hacía agua a la boca de pensar en comerse un trozo de aquella tela oscura. Así es que se alejó de la chimenea y empezó a caminar. Fue entonces que se encontró con un animal que estaba en una tela verde. Zulema pensó que era una polilla gigante y en realidad era un búho. Así es que Zulema se acercó y le dijo: «Oh, gran polilla, ¿puedes decirme cómo puedo llegar a la gran tela oscura de los puntos brillantes? Me gustaría comerme un trozo de ella,
Se ve que tú ya has comido, porque estás muy grande y muy gorda. El búho se la quedó mirando, pensó que estaba loca y entonces le sugirió que mejor se fuera a su casa. Mientras tanto por ahí pasaba un sapo muy travieso y muy bromista, que escuchó todo lo que Zulema le decía al búho. Y entonces se le ocurrió algo y la llamó. Ven, ven, yo te puedo llevar de la manera más fácil a donde está la gran tela oscura de los puntos brillantes. Conozco un atajo, sígueme. Zulema lo siguió. El sapo la llevó hasta la orilla del lago. El agua estaba tan apacible que se reflejaba perfectamente el cielo con todas sus estrellas. Zulema pensó que ya había alcanzado la gran tela oscura de los puntos brillantes y tan entusiasmada estaba que de inmediato corrió y brincó sobre ella. Y cataplum, ¿cuál sería su sorpresa que cayó en medio del agua? Mientras tanto, el sapo brincaba de risa. Zulema salió toda empapada y se empezó a sacudir el agua. Pero salió más hambrienta que nunca y más decidida a alcanzar la tela negra de los puntos brillantes. Así es que empezó a volar y a volar y a volar. Y cada vez volaba y volaba más alto. Y siguió volando y volando y volando hasta que ya se sentía muy cansada. Fue entonces que intentó darle un mordisco a la gran tela. Y por más que lo intentó, solo mordisqueaba el aire. Entonces siguió volando hasta que ya no pudo más. Y cuando ya no pudo más, se sentó en una nube a descansar por un rato. Estando en la nube se dio cuenta de su situación. Y entonces empezó a llorar. La luna, que había observado todo, la llamó y le dijo que se sentara con ella. Zulema se sentó sobre la luna. Entonces la luna le explicó que la gran tela oscura de los puntos brillantes era el cielo y que algún día ella iba a estar ahí, pero no era el momento todavía. Entonces Zulema le dijo que si la podía ayudar a regresar a su casa. Y la luna le dijo que sí. Entonces la envolvió en uno de sus rayos, la llevó a través de la atmósfera, la llevó a través de la ventana de la vieja casa y la dejó con mucho cuidado en el orificio de la chapa del baúl. Zulema le dio las gracias y entró a su viejo baúl. Ya estando dentro del baúl, lo primero que hizo fue comerse un gran trozo de su bufanda favorita. Y una vez que había comido y que estaba satisfecha, se puso a pensar en el gran viaje que había hecho, en los hermosos lugares que había conocido y los nuevos amigos que había hecho. Y se hizo el firme propósito y la promesa de volver a verlos algún día. Y fue así que Zulema terminó su agotador día y se fue a dormir. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir subiendo más cuentos. Cada semana tendremos uno nuevo. Recuerden que este cuento y los demás están en nuestra página de internet. Los tenemos en YouTube. Nuestra página se llama La Biblioteca de Schrector. Búsquenlos ahí. Si los cuentos les gustan, denles like. Si pueden, suscríbanse a la página y den clic en la campanita para que les estemos notificando cada vez que subamos un cuento nuevo. Por el momento es todo. Creo que terminamos nuestro tiempo de contar cuentos.
Me despido entonces y hasta la próxima.